La reina Thalía de la quinta esencia. Abuela, abuela, mira qué hermoso colgante me encontré. La abuela lo recogió en sus manos ahuecadas. Se sorprendió muchísimo. Es más, hasta su rostro se coloreó por la sorpresa. ¿Qué pasa, abuela? Es que esto es más que un colgante. Esto es un amuleto sagrado de los antiguos. Te contaré sobre la reina Thalía, guardiana de la quinta esencia. En un reino muy lejano vivían 4 princesas, cada una con su característica y personalidad especiales. Cada una tenía su cuidadora, que le enseñaban todas las artes de la realeza: historia, diplomacia, elegancia, buenos modos. La primera de ellas era Saleia, y su don era la belleza. Y ella era consciente de su poder. Sabía que esa belleza era como llaves que podían abrir innumerables puertas. No era ajena al efecto que causaba cuando entraba en el salón, a los corazones vacilantes. Veía cómo se hacían pausas en las conversaciones y sus ojos dirigidos a su presencia. Cuentan los viejos jardineros que cuando ella paseaba por los patios del palacio, las flores se abrían aún más ante su esencia radiante, y conjuntamente con el aura de la princesa se formaban jardines secretos. Rara vez alzaba la voz para ser obedecida, pues su sonrisa era más letal que una daga. Solo una sonrisa bastaba para desarmar a cualquiera. No había quien se resistiese a sus encantos. La segunda princesa era Aurelia. Ella era impecable en sus formas, en su elegancia. A nada decía que no, ella no confrontaba. Cada palabra de Aurelia era una lección de decoro. Cuando entraba al salón, parece que este mismo adquiría un nivel de refinamiento. No era la grandiculencia donde residía el don de Aurelia, sino en la quietud, en la calma. La tercera princesa se llamaba Silvana y era todo lo contrario a Aurelia. Era desbordante de energía. Ella no latía con las cosas de la realeza. A ella no le interesaban tronos, ni coronas, ni princesas, ni príncipes, ni reyes, ni reinas. Ella latía con la risa de los hijos de los sirvientes, con quienes escapaba al bosque a recoger bayas. Silvana hallaba su reino no entre los muros de piedra, sino entre el dosel verde, entre los árboles antiguos. Ella no vibraba con los valses palaciegos, sino con el murmullo de los arroyos y la risa de los demás jóvenes, saboreando las frutas recolectadas y frescas. Apenas salía el sol, sus pies la llevaban hacia la promesa de senderos inexplorados, entre el follaje y el canto de los pájaros, como si la etiqueta de realeza fuera ajena a su espíritu. El trono, con su peso invisible, era como una carga de responsabilidades, un brillo engañoso al que no merecía pensamiento alguno. La cuarta princesa, Thalía, era la maestra de la diplomacia, de la estrategia, de la manipulación. Ella era la que jugaba el juego del ajedrez del poder, de forma directa, pero siempre con una fachada perfecta. Si bien los movimientos de la princesa Thalía eran muy parecidos a la gracia de Aurelia, estos movimientos ocultaban esa fachada. Eran movimientos calculados. Era experta para el susurro de los oídos correctos. Esta princesa de la oralidad, donde todos
terminaban decidiendo lo que ella tenía en su visión. Era la de más potencial desafío para las demás, una adversaria formidable en el juego del poder. Manipulaba las situaciones, por eso tenía la perspicacia de prever lo que iba a suceder. Era una mente maestra. Ella engrasaba los engranajes. Su elegancia era una cortina de humo. Su verdadero poder residía era la intrincada red que tejía en cada respiración. Cuando ella entraba en el salón, este cambiaba sutilmente y no por un alarde de autoridad. Ella sembraba semillas en la mente de la gente que luego regaba con halagos y los dejaba crecer y se convertían sus propios pensamientos en pensamientos colectivos. Pero llegó un día cuando el sol se cernía sobre el gran salón del palacio y el ambiente se sintió denso, que apareció de un lugar muy remoto aquella pareja de ancianos, cubiertos con unas capas que el tiempo había bordado de misterios. El eco de sus voces resonaban como el eco de montañas milenarias. Esta anciana y este anciano que surgieron de los senderos olvidados profetizaron, y no eran buenas las noticias. Este reino, ahora en el crepúsculo, está destinado a caer, pero resurgirá de nuevo cuando venga la reina correcta, con el sello sagrado que reconocerán de la quinta esencia. Las voces resonaron en todo el salón, alterando la rutina y los planes de todos. La princesa Azalea pensaba que sus estrategias superficiales de la belleza ahora palidecían. Debía encontrar y sabía cómo hacerlo al príncipe más poderoso. Aurelia, con su elegancia y su sutil influencia a través de la no confrontación y la calma, ya no eran suficientes. En cambio, Silvana, la princesa salvaje, vio nuevos caminos como amante de la libertad. Y la princesa Thalía, la estratega, la manipuladora, ya comenzaba a trazar los nuevos hilos de esta nueva partida, viendo en esta profecía una forma de manipular su propio destino a su favor. La pareja de ancianos volvió a hablar. Cada princesa tiene su cuidadora. Ellas sembraron las semillas, pero ahora esas semillas deberán crecer y será a través de una nueva iniciación. Así que las princesas ahora deberán partir. Serán guiadas por nosotros a la vera del camino y luego allí cada una seguirá un sendero individual. El sendero, antes claro, ahora se volvió un desfiladero para la princesa Azalea. Flanqueando la salida de aquel desfiladero se encontraban los guardianes del alma, figuras etéreas, que más que una bienvenida parecía un juicio silencioso. Princesa Azalea, dijeron, en un eco que resonó por todo el desfiladero. Si quieres salir, deberás encontrar la belleza. Azalea, que siempre su vida era un espejo de perfección, no comprendió e instintivamente alisó su cabello y tocó su rostro. Pero si yo soy bella. Y buscando la familiaridad de su reflejo, se dio cuenta que allí no había ni un espejo, ni un cristal, ninguna superficie pulida donde pudiera ver su esplendor. Azalea se sentó a meditar y de pronto vio una flor tan hermosa, pero era hermosa por su sencillez. Pero es tan vulnerable, pensó, que instintivamente tomó su chal y la cubrió.
pero se dio cuenta que en ese escudo improvisado ocultaba la belleza de la flor, que no podía manifestarse en toda su expresión. De pronto, en un único árbol, sobrevolaba una majestuosa águila blanca que amenazaba el nido donde estaban pichones de aves muy pequeñas que, a pesar de su tamaño, en conjunto pudieron alejar a la majestuosa ave. La princesa salió de su meditación con una claridad cegadora. El sol, que antes le parecía implacable, ahora iluminaba la veracidad de su mundo interior. Se dio cuenta que siempre había ocultado su vulnerabilidad y deseaba ser reina, pero por el simple hecho del poder que le da ese título, y resguardarse en él. Su deseo de reinar no era para el servicio a su pueblo ni por un sentido más elevado, sino de proteger su fragilidad. La corona, el trono, el estatus, en realidad era en su mente el escudo que la podría cuidar de lo que ella llamaba su mayor debilidad, su propia humanidad, la posibilidad de ser herida. Tanto como conseguir el trono, como el príncipe más poderoso, no era por algo genuino. No era para liderar con autenticidad, sino para crear una muralla inexpugnable. Alrededor de sí misma, la belleza era solamente una fachada, y poder reinar sin que nadie percibiera su sensibilidad. La lesión de la flor sencilla y de las pequeñas aves y el águila la golpeó con una gran revelación. La vulnerabilidad no es debilidad, al contrario, esa era su gran belleza, su sencillez. Ahora comprendió Saleya que el reinado no puede ser una huida de sí misma. Su liderazgo no será de una figura intocable, sino de alguien que sabe abrazar su humanidad. Y al hacerlo, inspirará a su pueblo para que también ellos mismos encuentren la fuerza en la unidad y en la expresión de su ser. La princesa ahora se sentía radiante y no necesitaba de espejos para ver su belleza. La sentía en cada célula de su cuerpo, y no necesitaba de halagos ni admiraciones, y se daba cuenta que el verdadero espejo era la propia naturaleza, y se sintió más bella aún. La princesa Aurelia, la intachable, la impecable, la de buenas formas y elegancia, se encontró en una gran encrucijada. Se encontró entre dos senderos, cual tenía que elegir uno de ellos. A la vera del mismo, en cada uno un hombrecillo. En el camino de la derecha, el hombrecillo con voz indulgente le dijo: «Este es un camino de barro, tendrás que ir descalza». Para la princesa Aurelia, el barro, que simbolizaba la impureza, la mancha, era como una afrenta. El otro hombrecillo, apostado en el otro camino, en el de la izquierda, con una voz más áspera le dijo: «Este camino es de espinas». La princesa se sintió morir, porque allí tenía la certeza de que iba a ser herida. Era imposible no atravesar las punzantes espinas. Pero en ese mismo momento se congregó allí una multitud de gente que todas gritaban. Era un caos. Una decía el camino de espinas, otros decían el camino de barro. Trató de escuchar a ver cuál sería la mayor de las opiniones, porque para ella tener que elegir
porque ahora la elección no era privada, sino pública, ya que ella siempre trataba de que todo el mundo estuviera bien, era imposible, y se sintió pero tan agobiada, que tomó una decisión. Eligió otro camino, ninguno de aquellos que la gente le increpaba. Eligió un camino oscuro donde no tenía ninguna clase de certeza, y esa fue la primera vez que ella tomó una decisión por sí misma, y se dio cuenta que siempre, para tener contento a los demás, reprimía sus pensamientos, sus emociones, sus ideas. No solo encontró una fortaleza que ella no sabía que existía, sino también sintió como una luz que le nacía desde dentro. Aurelia se dio cuenta que impeccabilidad no es mantener a todos en una armonía ficticia, en no tener errores, sino vivir en la integridad, en lo que se cree, se piensa y se siente. Esta vez había elegido escuchar su propio corazón, estar atenta a su voz interna. Mientras tanto, en el palacio ya se estaba produciendo el caos, tal como lo habían vaticinado los ancianos de la montaña. No se trataba de una batalla ruidosa ni violenta. Era un desequilibrio silencioso que se manifestaba en la desconfianza mutua entre la gente, una erosión interna e insidiosa. La gente, los cortesanos y hasta los guardias comenzaron a dudar unos de otros, minando las relaciones, la cohesión. Los murmullos, las sospechas, la paranoia crecían. Este desequilibrio dividía el reino, sin un enemigo claro a quien combatir. La energía se gastaba en acusaciones y en la protección de las cosas individuales, en lugar de la colaboración. Cuando se instala la desconfianza, no hay acción, no hay decisiones, no hay progreso, todo se paraliza. El reino, en esencia, se estaba ahogando en la sospecha y la inercia. Mientras tanto, en el bosque seguía la iniciación de las princesas. Silvana, la princesa rebelde, que quizás fuera una fachada para proteger su corazón sensible, un dolor no reconocido, o quizás ser incomprendida por no encajar. La rebeldía es muy importante para la evolución, es la que logra producir los cambios, pero a veces es una reacción y no una acción. En lugar de ser una elección pensada para un fin, se convierte en un simple reflejo de rechazo a todo lo establecido sin ninguna clase de discernimiento. Si la rebeldía carece de visión o de un objetivo noble, pueden degenerar a un capricho, inmadurez e incluso en actos que perjudican a la larga en vez de beneficiar. Una rebeldía extrema podría llevar a la princesa a aislarse pensando que ella es la única que tiene la razón, y puede volverse una persona intransigente. Por eso su desafío fue no solo confrontar con la rebeldía, con las normas, sino aprender a discernir cuando su rebeldía era una fuerza poderosa de cambio o que la llevaba a hacer actos imprudentes. Ese era el desafío de Silvana. Sin embargo, la princesa estaba feliz porque estaba en el lugar que a ella le gustaba, el bosque. La princesa observó a un oso hormiguero y allí tuvo una visión clara. El oso podría haber comido de un solo lengüetazo
todas las termitas, pero se hubiese quedado sin alimento. Pero también sucedió algo. La reina de las termitas, al ver el peligro, puso más huevos que lo ordinario para mantener la especie. Pero la princesa aún no caía en la debida cuenta que lo que hay afuera hay adentro y que su rebeldía, sin una verdadera contención, podía ser tan destructiva como una tiranía. La verdadera rebeldía no es la aniquilación, es la selección estratégica de qué cambiar, qué mantener y cómo hacerlo. Es una rebeldía que sabe tomar, que sabe dejar, cuándo luchar y cuándo nutrir. La princesa rebelde había tenido una lección magistral en su propio santuario. La naturaleza le mostraba que la verdadera rebeldía era crecer, generar, superar. No era solo en derribar muros, sino también de sembrar semillas. Ese propio santuario de la princesa le mostraría que la naturaleza también tiene leyes, que ella desoyó. Por su conexión con la naturaleza sintió el olor a tierra mojada y vio el cielo, un cielo empedrado, que los abuelos decían que cuando el cielo se presentaba así, vendría tormenta. Sin embargo, ella siguió su camino. Inclusive, se encontró una cabaña que parecía muy acogedora, con su estufa encendida. Una anciana la invitó a pasar, pues sabía que vendría una tormenta. Sin embargo, ella siguió su camino, sin hacer caso a las leyes naturales y a las voces ancestrales. Hasta que llegó la tormenta más espeluznante que había vivido. Así que a lo lejos vio una estructura, parecía un palacio, y su porfía se desvaneció ante la furia de la naturaleza. Había desdeñado la cabaña acogedora y entró en aquella estructura que al entrar la puerta se cerró y se dio cuenta que era una prisión. Y fue a buscar refugio, irónicamente, en un palacio que ella había rechazado. Estuvo allí unos días, sin comer, en la penumbra, y fue allí que tuvo la verdadera apertura de conciencia. No fue una elección entrar en esa prisión, fue una rendición. No todas las estructuras son opresivas, algunas son necesarias para la protección y la vida. Sin esa libertad que tanto anhelaba, en el vacío de su encierro, dejando de luchar contra las paredes, contra los muros y contra el hambre, sin distracciones, su percepción fue diferente. Aunque no podía ver, comenzó a escuchar de una manera nueva. El sutil susurro del viento a través de una grieta, el imperceptible susurro de los insectos. Su visión física era inútil, pero su visión interior se agudizó. Pudo sentir las estrellas emergiendo en la noche y comprendió que la libertad no era ausencia de muros, sino la capacidad de conectar con el mundo a través de la percepción más profunda. Descubrió en ese encierro que la naturaleza también estaba dentro de ella. Se dio cuenta que su verdadera prisión no estaba en los muros del palacio, en las leyes de la realeza, en las paredes de esa prisión. Estaba en su propia negación de reconocer la fuente de su libertad, de su sabiduría que estaba dentro de ella. La libertad es trascender las barreras mentales y emocionales. Y ahora, inclusive, al estar encerrada se sentía mucho más libre,
porque había encontrado su verdadera esencia y su conexión con la vida. Su misión ahora sería a guiar a su pueblo para que encontrase esa misma libertad interior. La iniciación de Thalía, la princesa estratega, diplomática, manipuladora, perspicaz. Su iniciación fue muy corta, dada su gran inteligencia, y fue con el mero hecho, cuando entró en aquella cabaña, que la princesa Silvana se había negado a entrar, y fue el hecho de ver a una anciana con una cuchara de madera revolviendo en una olla la mermelada de fresa sobre el fuego encendido. Ella miraba la olla. La olla no controla la mermelada y el azúcar, solo sostiene. Es el marco delimitado, el marco seguro para que surja la transformación. El rol de la anciana era el de la olla, proporcionar la estructura esencial, la protección segura, sin asfixiar. Se dio cuenta, las circunstancias no pueden ser controladas, pero sí gestionadas. La mermelada es el producto, ese producto dulce, armonioso, que surge con el cuidado adecuado, que permite que los elementos fluyan y se integren. El poder de la anciana no era dictar lo que debían de hacer las frutas, sino ser el contenedor sabio que permite que la transformación ocurra. En ese momento de caída de velos, aparecieron ante sus ojos sus 3 hermanas. Pero aparecieron no como las recordaba, sino el reflejo viviente de su transformación, cada una portando la esencia que la lesión le habían dejado. Y vio su hermana bella, la que una vez ocultó su vulnerabilidad tras el esplendor superficial. Ahora portaba vestidos sencillos. Ahora emanaba una profunda autenticidad y la aceptación de su propia fragilidad. No necesitaba de adornos externos para brillar. Era radiante porque había abrazado su propia esencia, como la flor del desierto que no necesitaba espejos. Y luego vio a Aurelia, la que no le gustaban las confrontaciones, la impecable, ahora con sus pies bañados de barro, testimonio de haber encontrado la integridad y la autenticidad igual que su hermana, la verdadera impecabilidad de las decisiones, más que del evitar. Y finalmente vio a Silvana, su hermana rebelde, la que desafiaba por porfía, la que desoía las leyes. Ahora venía vestida con finos trajes de reina. Su rebeldía, antes ciega y destructiva, se había transformado en sabiduría y propósito. Vio en sus hermanas la encarnación viva de todas las verdades que había estado sopesando en su mente. Cada una de ellas representaba su propia sombra integrada, una fortaleza al descubrir y aceptar sus opuestos. Y en ese instante de profunda comprensión y reconocimiento mutuo, se abrazaron por el pecho. La princesa Thalía se dio cuenta que su verdadera integración no sería completa hasta que ella misma no abrazara sus sombras, de soltar el control y que diera paso al cuidado. Se abrazaron por el pecho y se unieron en un solo ser. La princesa Thalía había cumplido con su iniciación y en su pecho ahora el colgante del sello sagrado. Y así fue como la futura reina Thalía entró al palacio. Sin embargo, en ese caos todos reconocieron
el sello sagrado de la quinta esencia. No era un colgante cualquiera, tenía una energía propia. No estaba forjado en ningún metal común. Parecía hecho de una sustancia luminiscente que captaba y emitía una luz sutil, como si contuviera la esencia del amanecer. Su forma era compleja pero armoniosa, combinando motivos entrelazados que representaban las 4 princesas ahora unificadas, los 4 elementos, las 4 dimensiones espirituales. Tenía labrados una vid que reflejaba la vulnerabilidad, una montaña, la solidez de la impecabilidad, que encuentra su base en la autenticidad. La energía salvaje de una llama y un rayo, energía salvaje convertida en sabiduría. La precisión geométrica de una estrella, la estrategia que se convierte en cuidado. Estos diseños no estaban separados sino entrelazados. Ahora la princesa Thalía, convertida en reina, eligió a su rey, que no fue ningún poderoso príncipe. Ella eligió a su capitán, aquel que le enseñaba las artes de la esgrima, pero que en cada lección le otorgó una sabiduría tan profunda que resonó en su propia evolución. Él le decía, mientras les daba las lecciones: no tienes que estar atenta a las debilidades de los demás, sino a las tuyas propias. El capitán le mostró que la verdadera fuerza no estaba en conocer las debilidades del otro, sino de conocerse a sí mismo. Otra de sus lecciones fue cuando le decía: no debes mantenerte estática, no tienes que mantener tu posición, sino aprender a fluir. Él le dio las herramientas para entender, conjuntamente con el proceso de la mermelada, que el poder no es estático ni se basa en el control de los demás, sino en la adaptación constante y el autoconocimiento, moviéndose por la vida y dejando que el reino fluya, incluso en medio del caos.